proceso electoral 2024 que se vivió en México fue muy importante y pareciera ser que ya hay una presidenta electa. Sin embargo, hay muchos estragos que quedan, entre ellos cómo fue la participación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral y bueno, qué dice el INE de ello. Quiero agradecer al maestro Carlos Barbosa Castillo, él es experto en derecho electoral, democracia y participación ciudadana y bueno, en estos temas electorales también es catedrático, escritor y nos va a platicar cómo fue este proceso y la intervención del presidente. Muy buenos días, maestro Carlos Barbosa. Muchísimas gracias por acompañarnos, como cada semana se realiza. No, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, Ana Lilia, y compartir esta mañana contigo esta reflexión. Creo que David anda de vacaciones, ¿verdad? Pero sí, anda de vacaciones y me tocó levantarme temprano. Ya pronto regresará y tú lo has hecho extraordinariamente bien, gracias. Te felicito. Fíjate que uno de los temas que está, digamos, ahorita en la discusión pública nacional es la intervención que la autoridad jurisdiccional electoral acreditó del presidente de la República. El miércoles pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral resuelve un juicio en donde viene propiamente una acusación directa contra el presidente respecto a si había participado en el proceso electoral cuando él es un ente prohibido para hacerlo, ¿no? Y se presentó, digamos que un medio de impugnación, este medio de impugnación fue analizado y la resolución es muy interesante porque en mi opinión va a marcar un antes y un después de lo que va a ser la intervención de quienes estén en los cargos de alta responsabilidad en este país. ¿Por qué? Porque la resolución determina, por una parte, que si bien es cierto el presidente sí se mete en el proceso electoral, el grado de intervención no es determinante ni sistemático. Son los dos conceptos que utiliza, determinancia y sistematicidad. Y esto significa que cuando se hace la revisión de poco más de 30 mañaneras, se logra acreditar que el presidente en el 9% de ese número sí interviene en el proceso, pero esta intervención no es determinante para cambiar la elección y tampoco es sistemática, es decir, no tuvo una continuidad permanente. Estos dos elementos van a ser muy interesantes a la hora de que en el futuro las autoridades en términos generales decidan participar, y lo voy a entrecomillar, en un proceso electoral. Porque si bien es cierto, la Constitución y las leyes secundarias prohíben a que los entes prohibidos, en este caso quienes gobiernan, quienes son servidores públicos, participen e intervengan en el proceso electoral, esta sentencia abre, digamos, una variante, una excepción que permite que cualquier gobernante en el futuro, con base en la no sistematicidad y en la no determinancia, puedan llegar a intervenir. Otro de los datos interesantes en esta resolución es que no se da vista a la Fiscalía Electoral en materia de delitos electorales. Esta parte también es interesante, porque a lo largo del proceso electoral se habló de que muchos de los que llamados servidores de la nación, funcionarios públicos, estaban participando del proceso electoral de una manera indebida. Al mismo presidente incluso se le señalaba esto. Bueno, la resolución dice que no hay elementos suficientes para turnar una carpeta, que se abra una carpeta de investigación en la Fiscalía de Delitos Electorales. Entonces son dos elementos, en mi opinión, que van a abrir un parteaguas en la democracia en lo futuro. Va a ser muy interesante cómo estas interpretaciones de esta sentencia, que dicho sea de paso, ahora generan precedentes, se determinen en futuros procesos. En el 2025 va a haber procesos electorales en este país y en el 2027 pues estaremos nuevamente en una elección federal en todo el país. ¿Qué quiere decir? Que los partidos políticos van a iniciar un proceso de actualización a partir de lo que las sentencias hayan determinado en la conclusión de este proceso. Y es como, si me lo permites decirlo, como el proceso de enseñanza de los partidos políticos, de adquirir el proceso de aprendizaje de los partidos políticos a partir de hechos que fueron denunciados y que ya fueron sentenciados. El proceso electoral 2024 todavía no concluye, hay que decirlo, todavía tenemos muchas otras sentencias que habrán de resolverse en los próximos días. Hay que recordar que el tribunal, la Sala Superior sesiona los miércoles
y entre ellas está, por ejemplo, la disputa que se da sobre la sobrerepresentación y subrepresentación. Entonces, todavía el proceso continúa, estamos en la etapa de las judicializaciones, de las resoluciones, y ¿cuándo concluye el proceso? Que es una pregunta que constantemente me hacen mis alumnos, ¿no? Porque así como se afirma que el proceso electoral con base en la ley inicia un año antes del año electivo, y la gente en la mayoría de los casos interpreta que el proceso electoral es la jornada, solamente la jornada. Lo cierto es que la ley señala claramente que el proceso electoral tiene 4 etapas y su última etapa concluye cuando se resuelve el último medio de impugnación, o en su defecto cuando se hace la declaratoria de validez de la elección y toma de protesta de autoridad electa, es decir, cuando se entregue esa constancia por parte de las autoridades jurisdiccionales. Eso no ha sucedido todavía. Y entonces lo que estamos viviendo es la última etapa del proceso electoral, ciertamente, pero dentro del mismo, ¿no? Y en esta cuestión del INE que dice sí participa, pero no hay una sanción del presidente, si bien es cierto, como dice, a lo mejor deja un antecedente para que los presidentes ya no se estén metiendo en las elecciones, pero ¿qué deja ese sabor de si es culpable o no y por qué no hay sanción? Sí, sí hay responsabilidad, digo, se señala claramente la intervención, pero la intervención está evaluada con 2 elementos y uno de ellos es la sistematicidad, es decir, lo que el Tribunal Electoral determinó fue que su intervención no era continua y no era sistemática, sino aislada. Y en una proporción, dice el 9%, que no es determinante. Es decir, su intervención no determina el cambio del proceso electoral. Y ante ello, pues no se generan sanciones. Yo en lo particular creo que esto lo que va a generar, Ana Lilia, es que se metan en el futuro los presidentes y los gobernadores y los presidentes municipales. Es decir, conociendo el actuar de los partidos políticos y sus entes gubernamentales, lo que estoy cierto es que van a utilizar esta sentencia para decir, me puedo meter, pero poquito. Hasta aquí. Hasta aquí. Y entonces tendremos procesos electorales con otra complicación, intervenciones del sector público de una manera, digamos, menor, reducida, controlada, entre comillas, para no caer en la sistematicidad y en la determinancia. O sea que prácticamente esta sentencia, aparte de dejar un precedente, pues le está dando la pauta hasta dónde te puedes meter a ti como presidente de la República o a ti como gobernador para que no seas sancionado y que no impugnen una elección, por así decirlo. Poquito, pero se puede. Y la otra parte que pudiera suceder es que tras esta sentencia, digamos, el Poder Legislativo, ahora que está en puerta una reforma política y una reforma judicial, es posible que se considere estos elementos, sería lo sano, para establecer en la ley este tipo de conductas como sancionables, ¿no? Y entonces sí, ya no tendríamos este problema en el futuro, pero si el Poder Legislativo es omiso y no hace una valoración exhaustiva de esta sentencia y no el problema lo transporta a una legislación que lo prohíba en el futuro, se van a estar metiendo. Es algo así como la sobrerepresentación. La sobrerepresentación ha existido desde 1996, tuvo su mayor auge en el 2006, 2012 y 2018. Siempre ha estado y siempre se ha materializado. Pero los partidos políticos nunca le han querido cambiar la norma. No les conviene. Porque no les conviene. Digo, cuando tú estás sobre representado, en el caso de Morena, pues dices, no, pues así que quede. ¿Es la primera vez que se habla de esta sobrerepresentación? No. La primera sobrerepresentación fue PRI Verde, por ejemplo, en el 2012. Hubo una sobrerepresentación de los partidos políticos que estaban coaligados y que fueron más allá del 8% que la Constitución permite, pero no hubo cambios. Y entonces, al no haber cambios, la Constitución, en alguna ocasión lo platiqué, la Constitución sí topa a los partidos políticos, pero no a las coaliciones. Entonces, la Constitución es muy clara cuando dice, los partidos políticos no pueden tener más del 8% de la representación en la Cámara
que sea superior al porcentaje que sacaron en las urnas. Es decir, si en las urnas sacas el 10%, pues no puedes tener un 8% más en la Cámara de Diputados. En esa lógica se tendría que haber reformado la ley y la ley no se ha reformado. Este interesante tema, bueno, ahorita, pero sí me queda así como, es cierto, no tiene el 8%, pero incluso los partidos políticos a veces dicen, en este distrito nos vamos sin alianza porque quiero que entren de el verde. Sí le voy a comentar, maestro Barbosa, la sobrerepresentación, hacen sus trampitas los partidos políticos y lo que te estaba comentando es, a veces los partidos políticos dicen, vamos en coalición para esto, pero para esto no. Y voy a citar al Partido Verde Ecologista, no porque quiera hablar mal de ese partido, sino porque él es el que está en más coaliciones. Y lo miramos en el último proceso electoral, decía Morena, estoy para esto, pero para senador, por así decirlo, o por algunas diputaciones, no estoy. Y bueno, eso permite que no nada más metan más candidatos de Morena, sino que permite sus partidos aliados, que en este caso me queda claro que es el PT, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, y ellos que lo hagan solos y a través de eso, pues no nada más está la alianza Morena, sino también los partidos que son aliados, pero de manera secreta, por así decirlo. ¿Ay, qué pasa? Bueno, es que es un tecnicismo que la ley permite, ¿no? La ley habla de las posibilidades de las coaliciones totales, flexibles y parciales. Cada una de ellas tiene porcentajes de participación en donde los partidos van juntos, pero en ese otro porcentaje los partidos tienen que ir solos. Y cuando van solos los partidos, se les aplica un tecnicismo muy, lapidario, que es, tienes que sacar solo el 3% de la votación total emitida. Pero si ese 3% no lo sacas, pierdes al partido y pierdes las prerrogativas que te damos los ciudadanos al partido. Se pierde todo. Pero si sacas tú solito el 3%, dice la Constitución y la ley, pues vas a tener derecho a la representación proporcional. Y ahí es donde empieza a malformarse, digamos, el tema de la sobrerepresentación. ¿Por qué? Porque tenemos partidos políticos que van coaligados electoralmente, pero también sabemos que estando en el Parlamento van a actuar como una sola unidad. Y entonces, este es el problema que tenemos, insisto, no ahorita. Esto se obedece, tiene fácilmente desde el 2006 que inició la sobrerepresentación, pero volvemos al tema de es poquito. En aquel entonces decía, está sobrerepresentado PRI Verde, pero poquito. Está sobrerepresentado, pero poquito. ¿Qué pasa ahora cuando la sobrerepresentación es muchita? ¿Verdad? Y entonces decimos, no, ¿cómo? Bueno, ¿qué se hizo los partidos políticos para cambiar esa norma que permite la sobrerepresentación? Y luego se trata de litigar y dicen, es que el espíritu de la ley en aquel entonces era que no hubiera una sobrerepresentación en la Cámara, es correcta. Ese es el espíritu. Pero entonces, ¿por qué lo hicieron mal y pusieron que el 8% del porcentaje arriba de tu porcentaje electoral es para partidos políticos? La importancia de no estar sobre lo ideal, ¿no? No sería, porque sí, no sé, yo confío en la presidenta electa Claudia Sheinbaum que no va a ser una reforma que afecte a los mexicanos, ¿no? Pero que se le ocurra, por así decirlo, me quiero reelegir, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, que tenga que hacer una reforma constitucional, como ha pasado en Venezuela y en países que son socialistas y países que son. ¿Por qué la importancia de que siempre tenga que haber como una contraparte? Sí. Un partido de oposición y bueno, ¿qué se ocupa? ¿Cuántos estados se ocupan? Porque creo que Morena sí reúne con cumple todos, cumple todos. La verdad es que el tema de fondo es la división de poderes y el control recíproco de los poderes, ¿no? Digamos que esta parte de la sobrerepresentación, a mí no me queda la menor duda que va a cambiar, ¿no? Porque ya se dieron cuenta, ahora sí, todos los partidos, que esa parte donde decían, a mí me beneficia poquito, puede llegar al momento en el que te perjudique muchito. Claro. ¿No? Como la reforma al Poder Judicial. Como la reforma. Y en esa lógica, creo que la sobrerepresentación, como se está materializando, va a cambiar. Yo, la verdad,
no creo que vaya a resolver diferente el Tribunal Electoral respecto a las proyecciones que se están haciendo. Claro. Por una razón muy sencilla, la Constitución lo dice. El tema de fondo es que hay que debatir, como lo haces tú, muy bien, planteando todo lo que pertinentemente es dudoso. ¿Qué no es lo que queremos, que haya contrapesos? Sí, queremos contrapesos en una república. Perfecto. Entonces, quitemos ese texto constitucional que garantiza, por conveniencia de los partidos, que haya sobrerepresentación. Hoy hay sobrerepresentación de Morena, pero lo hubo del PRI y no lo cambiaron. Y ni lo hablaron, ¿no? Y ni lo hablaron. Hoy, porque en aquel entonces decía, pues es sobrerepresentación poquita, pues no pasa nada. Hoy cuando es muchita, pues ya nos asustamos. Es el mismo caso de la sentencia que menciono de la intervención de la Presidencia de la República. Se metió, sí, poquito, y como es poquito, no es determinante y no es sistemático, los partidos políticos la van a dejar pasar en un cambio legislativo. Si la dejan pasar, el día de mañana no nos asustemos porque se metan muchito y sea determinante y sea sistemático. No, pues sí, ahí nos queda claro que esa sobrerepresentación se habla hoy, pero no hace los cambios porque al final de cuentas son los políticos, las personas que deberían de hacer las modificaciones de ley, los diputados, los senadores, pues no lo hacen porque no les conviene, ¿no? Sí, es un tema de conveniencia, pero en lo personal creo que hay un interés superior, en el que es claro, precisamente tener división de poderes y tener minorías que puedan ser contrapesos del poder. Ese es un principio democrático y republicano. Los contrapesos del poder sirven para que el poder no sea absoluto. Yo a mis alumnos en la universidad siempre en el primer día de clase les digo, les voy a decir dos cosas y perdónenme porque les voy a romper su romanticismo. La democracia es excluyente y el poder es corruptor. A partir de ahí nos aventamos todo el semestre y les enseño todos los tecnicismos. Pero lo primero es, no romanticemos a la democracia, porque la democracia excluye mujeres, sí, excluye a personas con discapacidad, excluye a personas pertenecientes a grupos y pueblos originarios, a personas de la comunidad LGBT. Porque son minorías, ¿no? Y ellos no los representan. En su momento no los representaba porque son muy poquitos votos y no estaban representados. Las excluye, la democracia es excluyente. Por eso se hacen las acciones afirmativas. Y el poder es corruptor. Sí, nada más que hay acciones afirmativas de personas que todavía no tienen acceso. Claro. Por ejemplo, el grueso de las remesas que llegan a este país, la segunda fuente de ingresos en este país es de connacionales que están en Estados Unidos que hoy no se escuchan. Sin embargo, hay estados como Baja California que no permite la representación migrante. Son muy pocos, ¿no? Baja California, son Zacatecas, ajá, Michoacán, o sea, y los demás. Y son la segunda fuente de ingresos en este país. La segunda. Digo, creo que la elección pasada fue cuando ya tuvieron por primera vez un diputado, no sé, recuerdo Movimiento Ciudadano, que vivía en Los Ángeles y que iba a ser representado. Sí. Pero, por ejemplo, Baja California no tiene ninguno. Claro. Chihuahua, los estados fronterizos no tienen. Y perdóname, yo aquí cuando paso aquí para llegar a mi oficina, vengo acá, veo una fila interminable de connacionales que están cruzando Estados Unidos, que contribuyen en Estados Unidos laborando y que contribuyen en nuestro país desarrollando nuestras economías. Y no tienen acceso a la representación. La democracia es excluyente. Nada más que no nos gusta reconocernos. Es más fácil decir, yo soy demócrata, qué bonita es la democracia. Sí, vivimos en un país tan demócrata que es contrario a Venezuela o Cuba. Claro. No. Rebusemos las letras chiquitas de nuestra democracia y nos vamos a dar cuenta de que somos excluyentes en muchos sectores, sobre todo de grupos minoritarios. Y bueno, continuando con el tema de la intervención presidencial, pues las sanciones que le han dado a la ex candidata Xóchitl Gálvez, ¿cómo miras por ahí que el INE pues la ha estado sancionando principalmente por llamarle narcocandidata a la señora Claudia Sheinbaum sin pruebas, es lo que comenta? ¿Cómo van las sanciones contra la ex candidata? Yo creo que ahí va a haber dos elementos a revisar. El primero de ellos es todas las sanciones que escuchamos son a los partidos políticos, Analia. Y los partidos políticos la pagan con el financiamiento público. Es decir,
la multa que hace el INE o que se ordena después de un juicio es pagada por el partido político con dinero público. Por eso no les importa. Porque son sanciones de 20,000 o 100,000, que para el final de cuentas ellos... No, hay sanciones de millones. Hay sanciones, dependiendo del caso, no es este caso, pero dependiendo del caso es de millones. Pero el asunto es quién paga esa sanción. Pues al último nosotros con los impuestos. Nosotros con el financiamiento público. Por eso los partidos dicen, oh, sorry, voy a seguir haciendo esto. Yo he planteado que una sanción donde los partidos políticos podrían de a de veras sentarse a decir no lo vamos a volver a hacer o esto no lo vamos a hacer, es la prohibición a competir en el próximo proceso. No puedes competir. ¿Por qué? Porque la multa es tan excesiva que no te permitimos que vuelvas a competir, porque el dinero no les importa, porque el dinero llega de la ciudadanía. Pero no participar en un proceso electoral les duele, porque pierden acceso al poder. Y en el caso de las candidaturas, las personas que son responsables solidarias, la sanción sería: no puedes en 6 años competir por un nuevo cargo público. Y verás cómo las multas desaparecen en el primer proceso. Ya se van a portar bien. Se van a portar bien. Sí, porque he escuchado descaradamente que algunos partidos políticos dicen, no, pues que me multen, me sale más caro no hacerlo que pagar. Exacto. Híjole, se nos acaba el tiempo. Maestro Carlos Barbosa Castillo, él es experto en Derecho Electoral, Democracia y Participación Ciudadana. Muchísimas gracias por estar, como siempre, en Uniradio Informa en Noticias a las 7 a.m. Muchísimas gracias. Gracias, Lía. Disfruté mucho de la plática.